El 15 de mayo de 1956, a las 8 de la noche, en el Club Médico de Bogotá, se fundó la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Estética. Hoy, en el 2026, nuestra sociedad, nuestra SSCP, está celebrando sus 70 años de fundación, seguramente los 70 de muchos más, y por eso estamos aquí en este episodio del video podcast de la SSCP para hablar de la historia de nuestra sociedad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Bisturí. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en este espacio de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, donde hablamos de la especialidad, hacemos mucha pedagogía y hoy nos tomamos este espacio para hablar con tres personas que conocen la SSCP a profundidad sobre nuestra propia historia, porque a veces es muy bueno repasarla en momentos de coyuntura como este. Bienvenida, doctora Tatiana García. Primero la saludo a usted. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Jorge Arturo Díaz, bienvenido a este espacio. Gracias. Bueno, y también el doctor Ricardo Salazar, bienvenido al video podcast de la SSCP. Bueno, entonces, 70 años, creo que pocas sociedades científicas en Colombia tienen tanta vida o tanta historia detrás. Yo quisiera que empezáramos con el doctor Ricardo Salazar para que nos contara un poco sobre esa historia. Usted, antes de empezar esta grabación, nos decía el 15 de mayo a las 8 de la noche en el Club Médico. ¿Qué pasó ese día? Cuéntenos un poco qué pasó ese día. Inquietudes que hay porque en aquella época no estaban reglamentadas las especialidades médico-quirúrgicas en Colombia. Sí, eran unas disciplinas muy individuales. Uno de los pioneros que él se dedicó fue a hacer la parte de cirugía otorrinolaringológica, fue el doctor Arcadio Forera, que realmente no participó en este evento, pero fue inspirador para que el doctor Guillermo Nieto Cano, el doctor León Hernández, que vino de Medellín, el doctor Felipe Koisman, se reunieran. Fueron 12 miembros que se reunieron esa noche, crearon la sociedad. ¿Con qué objetivos? Primero, tratar de normalizar, porque no se podía legalizar en ese momento, la especialidad de cirugía plástica. Segundo, implementar los servicios educativos en la especialidad con algunas universidades. Partimos de la base, por ejemplo, que el profesor Guillermo Nieto Cano, que fue el precursor realmente, que fue el primer libro publicado en Colombia sobre cirugía plástica, ambas de incisiones y suturas, se llamó ese libro. El profesor Guillermo Nieto Cano organizó el servicio académico en el Hospital de la Samaritana. Fue el primer servicio académico que se fundó. De la Samaritana, el profesor Nieto Cano se trasladó al Hospital de San Juan de Dios y con el apoyo y el respaldo de la Universidad Nacional de Colombia, fundó el primer servicio ya académico de especialización en cirugía plástica en la Universidad Nacional. Profesor Nieto Cano. El profesor Nieto Cano fue discípulo de Sir Harold Gillis en Londres. Allá fue donde hizo su especialidad y vino a participar en la Contumbres en Colombia. Tuvo mucha preparación y experiencia en los años 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, atendiendo en Londres los servicios que no la guerra mundial, que papel el doctor Aaron Gillis. Bueno, doctor Salazar, quiero que le pasemos el micrófono también a la doctora Tatiana García, que por supuesto es la fiscal nacional de nuestra sociedad. Apasionada de la historia también de la SSCP, yo sé que tiene por ahí muchos nombres en la memoria, tiene muy buena recordación de todo lo que pasó en nuestra sociedad, y quiero que usted también sea entrevistadora en este video podcast. Entonces, si de pronto usted tiene una pregunta, ya sea para el doctor Jorge Arturo Díaz o para el doctor Salazar, empecemos y seguimos desglosando un poco esa historia de la SSCP. Pues estoy muy emocionada de estar al lado del doctor Díaz y el doctor Salazar, que son los que más saben de la historia de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Además, es muy importante que sepan, como dijo el doctor Salazar, a raíz de la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica se crean los servicios de cirugía plástica que hacen que Colombia sea la potencia académica y de cirugía plástica que es hoy en día. En el 2028 vamos a celebrar los 100 años del servicio de cirugía plástica del Hospital San José. Sí. Ya lo hemos hablado en otro podcast. Tenemos el de la Universidad Nacional y también una ciudad que es muy potente y muy importante en la cirugía plástica es Cali. Tenemos a uno de los representantes de la especialidad en Cali y además un representante de la academia, del juicio, que es el doctor Jorge Arturo Díaz, que es el actual director y editor de la revista de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Doctor, entonces ya nos contó, digamos, el doctor Salazar, cómo se sentaron en el club médico en mayo y definieron, vamos a hacer la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. ¿En qué momento se definen que nos vayamos a las regiones o que nos vayamos a otros sitios? Bueno, Tatiana, la cuestión es que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica no nace como una iniciativa individual ni voluntaria de personas, obedece a un desarrollo histórico que había venido teniendo la cirugía plástica en Colombia, que de todas maneras en ese entonces y aún lo sigue siendo en una especialidad joven. Contábamos con la presencia en el país ya de alumnos de los fundadores, como bien recuerda Ricardo, el profesor Nieto Cano, alumno de Sir Harold Gillis, el padre de la cirugía plástica moderno, y ya la cirugía plástica dentro del ámbito de la cultura nacional, del imaginario nacional, comenzaba a asentarse, a identificarse, y la presión de los pacientes. Pero la gente ejercía la cirugía plástica de manera liberal, cada cual por su lado. No existía una agremiación que nucleara la actividad. ¿Cuántos especialistas podía haber? No sé si se podían llamar especialistas como se les conoce hoy, por supuesto, pero ¿cómo era un poco esa la práctica clínica en ese momento? Sabemos un poco que se enfocaba mucho en trauma, por ejemplo, pero ¿cómo era la cirugía plástica de la época? Bueno, la cirugía plástica en el mundo y también en Colombia nace como cirugía reconstructiva. Y nace en episodios de conflicto. Nació prácticamente en la Primera Guerra Mundial en los campos de Francia, donde Sir Harold Gillis era cirujano de guerra. Comenzó en una época en que la tecnología militar había evolucionado para la época tanto que, de una manera desconocida, que producía por proyectiles de alta velocidad en los sobrevivientes desfiguraciones grandes, y al mismo tiempo el desarrollo de la medicina y la cirugía por su lado ya han logrado que heridas que en el pasado producían la muerte lograban que sobrevivieran, pero sobrevivían en condiciones monstruosas y su calidad de vida era ínfima. Entonces lo que hizo Gillis y sus alumnos fue comenzar a reconstruir la forma. La cirugía plástica es la cirugía de la forma y asimismo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así empezó la cirugía plástica en el mundo y en Colombia también. Doctor, pero ahí también en Colombia teníamos un contexto pues, de conflicto muy grande. Fue la época de la violencia, entonces me imagino que también pues llovían pacientes por ese tipo de trauma, ¿no? Y víctimas también de la violencia. Por supuesto, por aquellos años se fundó el Hospital Militar, entre otras cosas. Y la cirugía plástica nace también en una época que pudiéramos decir muy particular del mundo, ¿no? En ese episodio que transcurrió entre la bomba de Hiroshima y la disolución de la Unión Soviética, que fueron 45 años, los historiadores franceses lo han denominado los años gloriosos. Y los historiadores anglosajones lo denominaron los años de oro, porque fue en una época en que el mundo nunca antes había tenido, la humanidad, digámoslo, había tenido tanta prosperidad, tanta liberalidad y tanta desafuero de la imaginación como ocurrió. Y en los años centrales de esos 45 años nace la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Apenas 6 años después de fundada la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, aparecen las prótesis mamarias que implicaron un cambio en la práctica y un disparar de la cirugía estética, ¿no? Y nace también
ya con los cirujanos entrenados en cirugía reconstructiva, que habían logrado una gran pericia, manejo de los tejidos, pero también manejo de la homeostasis general del paciente, para someterlo a cirugías que antes no se concebían, de llevar un paciente a un quirófano únicamente para embellecerlo. Entonces, ese cambio que va llevado por las circunstancias históricas y por el desarrollo de la cirugía en general, es el que permite el acceso a la cirugía estética. Y es la cirugía estética la que despierta el imaginario de la gente y comienza una gran presión sobre los especialistas para el desarrollo del especialidad. Del doctor Salazar quería complementar algo ahí. Hay otra parte muy importante dentro de la historia de la medicina colombiana relacionada con la cirugía plástica, que dio lugar al nacimiento de muchos servicios, que fue la atención de los pacientes quemados. Gracias a los pacientes quemados se hizo en el Hospital de San Juan de Dios y en el Hospital de la Misericordia pabellón de quemados para reconstruir a estos niños que se llevaban allá. Hubo episodios trascendentales muy importantes que afortunadamente ya no vivimos, porque ya en Colombia afortunadamente está legalizado el uso de la pólvora. Pero en esa época no había legislación con el uso de la pólvora y nosotros coloquialmente hablábamos, en diciembre van a empezar a llegar los quemados, porque eso era una parte importante en esa época. Y hay otro hito importante que en paz descanse, pero que trabajó mucho, que fue el profesor Cristóbal Zastoki, que lideró una campaña para que el gobierno controlara y legislara el uso de la pólvora, y de otro agente que ya afortunadamente ya no existe, que se llamaba el cocinol. Cocinol era una gasolina para cocinar, y entonces eso generaba también una cantidad de quemaduras muy importantes desde el punto de vista de salubridad pública y todo. Doctor Salazar, yo quiero que entre los tres, ustedes por supuesto que saben mucho más, podamos decir algunos nombres de maestros, de grandes maestros que ha tenido la cirugía plástica en Colombia, sin profundizar mucho en cada uno de ellos, pero sí a modo de contarle a las personas que nos ven quiénes han sido esos grandes maestros. Entonces, si quieren, vamos a empezar a enumerarlo. Para usted, dígame un nombre, doctor Salazar. Pues realmente el profesor Guillermo Nieto Cano fue uno de los precursores de la cirugía, que alcancé yo a conocerlo y a compartir con el discípulo de Harold Gillis. Y un cirujano absolutamente brillante en su momento, no solo desde el punto de vista quirúrgico, sino desde el punto de vista humanístico. Entonces él nos enseñó y decía una frase que es muy importante y yo he aplicado, que era muy importante ser más, antes de ser doctor, ser señor. Ser señor. Eso nos lo enseñó. Listo. Listo. Doctora Tatiana, a ver, yo los veo ahí discutiendo a ver cuál va a decir cada quien. Como que todos queremos decir. Para usted, un gran maestro en estos 70 años de cirugía, bueno, de la sociedad, pero que ya vimos que es mucho mayor la historia, pero un gran maestro de la cirugía plástica en Colombia, doctora Tatiana. El doctor Castro, Fernando Castro. Fernando Castro Romero fue de los principales jefes del hospital militar del Servicio de Cirugía Plástica. Durante muchos años, la Universidad Militar, la Universidad del Rosario, con el Hospital Militar, el Hospital San José y el Lorencita Villegas de Santos, formaron un programa muy importante en Colombia para la formación de muchos cirujanos plásticos, de los cuales yo vengo de esa escuela, que fue el programa integrado de cirugía plástica. Creo que todos recordamos con mucho honor el legado del doctor Castro. No lo conocí personalmente, pero su legado, su amor por los pacientes, el respeto y la disciplina y la enseñanza, creo que dejó sembrado en todos nosotros. Y para el doctor Díaz, ¿cuál es ese gran maestro que usted puede recordar en esta oportunidad? Pues sin defecto de los grandes nombres que ha mencionado Ricardo y Tatiana. Sí, todo el día hablando de yo grandes quisiera maestros. mencionar a Felipe Koyman, y estamos todos de acuerdo, quien desde la fundación de la sociedad hasta su muerte, acaecida hace pocos años, fue prácticamente la columna vertebral de la cirugía plástica en Colombia. Un enciclopedista de la especialidad, su obra es mundialmente conocida, texto de enseñanza en toda Latinoamérica, en países anglosajones de Europa y Asia inclusive, y formó una cantidad de generaciones de cirujanos plásticos enorme. Pero puede decirse que hoy en día todos los cirujanos plásticos
de aquella época fuimos alumnos directos o indirectos de Felipe Kohlmann. Claro que sí. Una Bueno, cosa muy importante que yo también quisiera decir del doctor Kohlmann, fue la persona que empezó a hablar del peligro de los biopolímeros y fue quien describió el nombre de halogenosis iatrogénica como la enfermedad o la situación que se desencadena después de la inyección de un material no absorbible y no aceptado para el uso de inyectables en el cuerpo humano. bueno, entonces el doctor Koifman seguramente de los grandes maestros. Quiero que avancemos un poco en las décadas, ya vimos esos albores de la cirugía plástica, pero ¿cuáles pueden ser para ustedes esos momentos, esos hitos que empiezan a mostrar la evolución, pues digamos, de la cirugía plástica en Colombia hacia lo que tenemos hoy, ¿no? Como esos grandes saltos de decir, oiga, esto fue revolucionario, esta decisión fue importante, de pronto esta técnica, de pronto nos cambió un poco la manera de operar. No sé si alguno quiera... ¿Sabes qué? Me gustaría primero que preguntaras cómo se escogió el logo de la sociedad, Bueno, porque a mí me parece increíble doctora, usted, que muchos cirujanos usted es plásticos- entrevistadora, entonces puede preguntar con confianza. cómo se crea el logo de la sociedad. Inicialmente se utilizó el emblema del Colegio Colombiano de Cirujanos, que es un tumi. ¿Qué es un tumi? Tumi era un instrumento que tenían nuestros indígenas que erosionaba el hueso y con eso hacían trepanaciones y todo. Sí. Hablando ya en nuestro lenguaje diríamos que ese era el bisturí indígena, el tumi. Y el profesor Guillermo Nieto Cano se trajo, estoy hablando de los años 50, cuando no había, la aduana era muy importante y mucha restricción, se trajo una réplica de la mano de Auguste Rodin y la involucró en el Con el logo. tumi, en el logo son las dos. Sí. La mano de Rodin, ¿por qué? Porque la mano de Rodin está representando e inspirando que no es la mano la que actúa, sino es el cerebro que está dándole órdenes a la mano, todas esas cosas. Entonces realmente sí fue un hito muy internacional que se trató. Como dijo el doctor Díaz, el profesor Kohlmann tiene un libro que es de uso educativo en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces es un hito que ha hecho la cirugía colombiana ante el mundo. El profesor Orlando Pérez, uno de los pioneros en la reconstrucción de nariz en el mundo, se llamaba el doctor Gary Burgett, escribió un libro y en ese libro está descrito un caso del doctor Orlando Pérez, quien realizó una reconstrucción de nariz y tuvo seguimiento durante 36 años. Era un récord mundial que está afortunadamente publicado a nivel internacional en el libro del doctor Burgett. Bueno. Un aporte importante de la cirugía colombiana ante el mundo. Bueno, ahí está la historia entonces del logo, que ¿Qué? válida esa pregunta porque de verdad a veces pasamos derecho y no, Claro, no entonces, significamos, ¿no? Es el tumi, que es un bisturí, un craniótomo Ujú. de los indígenas y la representación de la mano de Dios en una escultura de Rodin. Sí. Entonces, ahora sí, para retomar la pregunta, mi querida coentrevistadora, ¿cuáles pueden ser esos, de verdad, esos hitos o esos saltos, digamos, muy revolucionarios que tuvo después, quizás, no sé, década de los 80, 90, la cirugía plástica en Colombia? No sé, el doctor, por supuesto, Jorge Arturo Díaz es el director de nuestra revista científica, de pronto puede tener ahí mapeado un poquito más esta pregunta. Yo quisiera salir un poco de lo netamente académico y señalar un fenómeno político-sociológico. ¿Sirve? Yo creo que casi un meridiano en la historia del ejercicio y aún de la enseñanza de la cirugía plástica en Colombia es la Ley 100 del año 93. 91. La Ley 100 que tuvo, obedecía a toda una política general del Estado, entonces cambió el modelo de atención médica en Colombia y sometió todas las demás especialidades y maneras de ejercer la medicina a un sistema de intermediación a través de las EPS. Y la única especialidad que quedó fuera de la Ley 100, porque no era materialmente posible ni económicamente posible cubrir a los afiliados con eso, fue la cirugía estética. La cirugía estética.
Y si miramos las estadísticas del desarrollo de la especialidad en Colombia, de la cual la sociedad colombiana ha sido su columna, su guía, porque los miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica han fundado y dirigido todos los servicios de posgrado del país y toda la educación de posgrado del país y han asesorado permanentemente al Estado en la materia de la especialidad. La cirugía plástica ha crecido alrededor de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Pero en el año 91, estando ya como única expresión del ejercicio médico en Colombia al estilo liberal antiguo, donde no existían intermediarios entre el paciente y el médico, era el único, porque nosotros ya estaban sometidos a esas empresas, entonces la rentabilidad de la especialidad ascendió verticalmente. Es prosaico decirlo, pero la historia avanza así, por esos saltos prosaicos. Entonces se comenzaron a despertar infinidad de vocaciones que antes no se tenían por la cirugía plástica. Proliferaron los servicios de cirugía plástica en Colombia, que antes eran pocos. Muchos cirujanos que no encontraban cabida en los servicios nacionales para internarse fueron al extranjero y volvieron. Y la demanda que había por la cirugía estética en particular, más que por la reconstructiva, se multiplicó enormemente. Eso hizo que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica también creciera exponencialmente. Yo tengo, por ejemplo, el diploma 74 de la sociedad. Y hoy en día, mi querida Tatiana, que es afortunadamente nuestra gran líder desde la junta directiva, me podrá decir que estamos aproximándonos a los 1000, ¿no? A los 1000 miembros de número. Estamos llegando a los 1000 miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, entre miembros de número, honorarios y eméritos. Entonces, imagínate lo que ha crecido la sociedad y en la mía proporción de la especialidad. Y eso se debe a un cambio de política en la historia del Estado. Le cuento que me sorprende esa respuesta porque evidentemente sí se nota un cambio después. Como coyuntura también está la década de los 80s y 90s, que también tuvo unos motores estéticos diferentes, ¿no? Entonces hubo como un cambio en la percepción de las personas y en el interés de, por supuesto, tomar decisiones en la parte estética. Qué buena respuesta, doctor Díaz, la verdad. Interesantísimo, interesantísimo. Pero yo quisiera que con todo ese marco experiencial que ustedes tienen, la historia completa que tienen, por favor, le den un mensaje a los nuevos miembros, ¿cierto? A las nuevas generaciones de cirujanos plásticos. Muchas veces, por supuesto, está la aspiración de entrar a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva como una forma de avalar también un poco la experiencia, ¿cierto? Su perfil profesional. Pero, ¿qué les podrían decir ustedes a esas nuevas generaciones de cirujanos plásticos sobre esa tradición de décadas, ¿no? A veces, como les decía ahorita, se pasa derecho, como que no tenemos en cuenta un poco lo que es el camino recorrido. No sé si de pronto empezamos con el doctor Díaz y seguimos. Un mensaje para los dos cirujanos. En Colombia hoy en día se hace mucha y muy buena cirugía plástica. Y las generaciones anteriores nos sentimos orgullosos de eso. Para las nuevas generaciones recomendaría dos cosas. Primero, lealtad a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Y segundo, que sigan estudiando, experimentando y publicando. No quiero que despidamos la entrevista sin hacer una mención, como hito también del desarrollo de la especialidad en Colombia, a la fundación de la Revista Colombiana de Cirugía Plástica, es revista científica fundada por el maestro de Tatiana, el doctor Jorge Cantini, y yo tuve la fortuna de acompañarlo en esa época como presidente de la sociedad hace ya 37 años. Desde 1989 la Revista Colombiana de Cirugía Plástica es la voz oficial de nuestra sociedad científica, porque hay que señalar, nosotros somos una sociedad científica, nosotros somos una agremiación cualquiera, somos una sociedad que hace ciencia, y la ciencia sin publicación no existe. De manera que la invitación a las nuevas generaciones es eso, lealtad con la sociedad, investigación y publicación. Muy buen mensaje, doctor Díaz. Doctora Tatiana, a ver, su turno, ¿no? Usted que le toca también verlos de frente a estas nuevas generaciones, ¿no? De cirujanos plásticos. Serían varios mensajes. Hay muchos colegas que son cirujanos plásticos excelentes que están en el territorio nacional y no están en la sociedad. Entonces la invitación es que todos los cirujanos plásticos formados, idóneos, seamos parte de esta agremiación. Somos una
agremiación, una sociedad científica que no busca más que la excelencia en el ejercicio de la cirugía plástica en Colombia, que crezcamos como grupo, que produzcamos ciencia y que Colombia siga siendo la potencia en cirugía plástica, estética y reconstructiva que es en el mundo. Segundo, otro mensaje que yo quiero es que la vida nos da diferentes caminos y de acuerdo en la ciudad donde estemos o en el lugar donde trabajemos, hay colegas que se dedican solo a la cirugía estética o hay colegas que se dedican solo a la cirugía reconstructiva, pero la cirugía plástica no se desmembra. No hay un buen cirujano reconstructivo si no tiene ideas de estética. Y como decía el doctor Felipe Kochman, la cirugía plástica es la reconstrucción estética de los tejidos. Por eso somos la especialidad que abarcamos estas dos situaciones y no existe una cirugía estética sin una formación como cirujano plástico. De verdad, muchas gracias. Siento que era necesario este espacio un poco para reconstruir o resaltar esa historia de la que a veces poco recordamos, infortunadamente. Así que, doctor Díaz, doctora Tatiana, doctor Salazar, muchas gracias por estar aquí en este episodio. Bueno, Hasta luego. y a ustedes también muchas gracias por ver un nuevo episodio de Más Allá del Bisturí, el podcast de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Por favor, como dicen todos los youtubers, suscríbase, denle like, compartir, active las notificaciones. Queremos ver sus comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao.